Cuán grande es, mis amigos, el poder tener una esperanza en Jesús, nuestro amado Salvador, el que realmente podemos probar y comprobar su realidad en cuanto a la existencia, y lo que veremos un poco más, la realidad de nuestro amado Salvador, lo que quiso hacer Jesús y lo que hizo por nosotros. Por eso prueba con Jesús, contémplalo en la profecía. Amigos míos, los invito de todo corazón a seguir de cerca a Jesús en este tema que tendremos hoy, de tal manera que podamos comprender la grandeza de nuestro amado Salvador al entender las cosas maravillosas que Él dejó para nosotros, y por otro lado, el llegar a asemejarnos a Él para que un día podamos estar con Él para siempre por los siglos de la eternidad. Cristo antes que el mundo fuese. Es un texto que ya conocemos, pero tenemos que leerlo de nuevo hoy. Se ofreció por nosotros cuando caímos en la desgracia del pecado, se ofreció para ser nuestro poderoso Salvador. El apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuán grandes son estas palabras. Nos hablan de ese amor eterno que en realidad Dios sabía todas las cosas, conocía el problema del ser humano, pero Él prefirió crearnos a pesar del pecado y a pesar de la desgracia. En la eternidad hizo provisión por nosotros, y eso es lo grande poder entender. A pesar de las desgracias de esta tierra, lo que significa este mundo y todo lo demás. Por eso escuchamos ahora esta música que nos va a agradar a todos juntos mientras meditamos en ella. Alzo mis ojos a los altos montes, de donde llegará mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también el mar. Él te guarda si tu pie vacila. El que te guarda nunca dormirá. Él es tu sombra ni en la noche luna, ni sol de día te molestará. Saben, amigos, cada vez que escuchamos estas cosas grandiosas de lo que el Señor hizo por nosotros, vemos la naturaleza de hoy, a pesar de estar manchada por la transgresión y por el pecado tan negra como se encuentra, todavía encontramos a ese Dios admirable. Vemos las huellas de aquel que es eterno
y de aquel que todo lo hizo para nuestra bendición, porque en realidad Jesús nos ama más de lo que nosotros podemos entender. Y mientras escuchamos o seguimos escuchando este cuarteto, podemos meditar en las siguientes palabras que tiene, porque en realidad es grande. Pero saben, quizás cuando pensamos en la grandiosidad de aquel que nos amó y nos amó desde antes que el mundo fuese, podemos entender lo que realmente es. Allí dice, en el principio, ¿qué dice Alicia? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es notable, en el principio era el Verbo. El cuarteto de recién miraba hacia los montes y hacia los cielos, y Él hizo el cielo, hizo el mar, hizo todas las cosas, solamente para meditar unos instantes. Pero aquel que hizo todas las cosas vino a este mundo tan triste, enlutado por el pecado y por la transgresión. Eso es lo que tenemos que comprender. El versículo 14 dice lo siguiente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué texto, ¿verdad? Y dice así, aquel Verbo se hizo carne. Eso cuesta entender. En realidad, Cristo, el mismo autor de todas las cosas, el que existe desde la eternidad, como leíamos recién, desde el siglo y hasta el siglo, siempre existió. En aquel concilio celestial al cual leíamos recién del apóstol Pedro, Él se entregó por nosotros para morir por nuestras transgresiones, a fin de que podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos y podamos vivir también la eternidad. En realidad, toda la naturaleza contemplaba ese hecho asombroso cuando Dios iba creando los mundos. Nosotros no podemos entender del todo esto. ¿Qué seres fueron creados primero que nosotros? Sabemos que Lucifer, ese ser que pecó y se levantó contra Dios, es el ser creado más grande que Dios hizo y se rebeló contra Jesús. Pero de allí vemos que Dios creó muchos, por supuesto, mundos de insondable universo, los mundos que Dios trajo a la existencia. Por eso, aquel Verbo fue hecho carne. Tiene un especial significado. Así como tenemos nosotros carne y hueso, para poder padecer junto a nosotros y liberarnos de la muerte eterna a la cual estábamos condenados para siempre. Dice el apóstol Pablo, lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, acá dice claramente que en los postreros tiempos, el apóstol Pablo se refiere simplemente al cumplimiento de la profecía, porque Cristo vino en un momento claro, exacto, rotundamente exacto, pero Él nos habló, o sea, tan cerca se acercó, a pesar de la redundancia, en realidad esto conviene decirlo, del ser humano, de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender su carácter, podamos comprender la grandeza de un Dios que realmente nos amó desde antes que el mundo fuese, como leíamos recién. Por eso el apóstol recalca de esta manera. En realidad fue anunciado por los profetas, fue dicho de diferentes formas y maneras como veremos hoy, pero saben, lo notable es que Cristo en cada palabra, en cada mirada, estaba reflejando el carácter de su Padre Celestial cuando vino a este mundo. El versículo 3 agrega: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué notable es que el apóstol recalca el cual, siendo en otras palabras igual a Dios, porque a veces tenemos esa impresión de que el Hijo es una expresión para que nosotros entendamos, pero notemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, como exclama allí el apóstol, ¿verdad? Para que comprendamos la grandiosidad de aquel que todo lo hizo. Fue el creador, el encargado de la creación del universo entero. Hoy los hombres miran el vasto universo. Todos los días descubren algo nuevo en la creación asombrosa de Dios. Yo pienso que Dios está permitiendo de que el hombre conozca mucho del universo,
para que no haya excusas y se puedan convertir todos los seres humanos que realmente deben convertirse antes que sea demasiado tarde. Dios nos ama, Dios quiere que vivamos por los siglos de la eternidad. Por eso, mis amigos, nunca olvidemos esta realidad. Ojalá que podamos vivirla en nuestra vida y en nuestro ser. Vino a este mundo porque la realidad, la humanidad pecó. Y el pecado ya sabemos lo que es, pero vamos a leer allí lo que dice el salmista en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Es una expresión del salmista que nos lleva muy cerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Dios creó al hombre para que realmente lo amara y lo amara profundamente de corazón. Por eso dice, Jehová dijo a mi Señor, está hablando David allí, ¿para qué? ¿De qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Era un conflicto, un largo conflicto. El Señor había de abreviar los tiempos de la mejor forma cuando entró el pecado, pero por supuesto las consecuencias no serían nada sencillas, pero Él nos amó para que comprendamos su carácter, nos creó de tal manera para que lo amemos de lo profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Continúe diciendo el verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Notaron? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea que lo que nosotros tenemos que admirar de Dios es su carácter. Satanás llenó el universo yo digo así, llenó el universo porque en el principio, en realidad los ángeles aceptaron la grandiosidad de Dios por fe. Cuando hubo la gran rebelión y las 2/3 partes, sin embargo, fueron fieles. La tercera parte se plegaron a Lucifer o Satanás cuando pecó y vinieron, ahora Dios los encarceló, por así decirlo, en este mundo arruinado. Claro, solamente que el hombre no entendió las cosas. No entendía la grandeza del carácter de Dios. La hermosura de lo que significa servir a Dios de todo corazón, andar en sus huellas, caminar junto a Él, caminar en todo momento cerca de sus pasos y sus caminos. Pero saben, amigos míos, ahora la creación del hombre, la conocemos de sobra, pero leamos un instante más. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, allí está hablando de cómo Dios hizo al hombre. Él nos creó perfectos, en un hogar perfecto. El hombre habría de poblar este mundo o habría de llenarlo de seres felices y santos, que habían de alabar al Creador porque realmente en el cielo no hay odio. En el carácter de Dios no existe eso. Desgraciadamente el pecado trajo a la transgresión y la desgracia, pero saben, el carácter de Dios es diferente. Ahora dice aquí con toda claridad, creó a Dios al hombre a su imagen. Fuimos creados a imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios debe reflejarse en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro carácter, en lo que somos, si queremos habitar con Dios pronto cuando Él regrese para que podamos llegar a la eternidad. Y saben, por eso es que el Señor escribió su biografía antes de nacer. Ahí tenemos el título, ¿verdad? Es un título que nos habla de lo que Dios hizo, además de venir a este mundo para morir por nuestras transgresiones, para que nuestra fe nos falte y podamos entender a ese grandioso Creador que poseemos. Por eso dice allí en San Juan capítulo 14 y verso 29 lo siguiente. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, la razón por la cual Cristo da las profecías en cuanto a Él mismo. ¿Cómo habría de enfrentar el pecado? ¿Cómo serían las luchas en este mundo hasta que Él realmente pudiese vencer la transgresión? Sabes, mi apreciado amigo y hermano, tenemos que entender que el amor de Dios es tan grande que lo dijo todo antes que suceda, para que nosotros en este mundo de engaño, de tristeza y de tanta
cosas que hoy vemos, podamos tener firme confianza, porque las profecías se cumplieron exactamente cuando llegó la hora del cumplimiento. Por eso el lugar del nacimiento de Jesús fue predicho mucho antes, muchos siglos antes de que ocurriera. Dice así, allí en Miqueas capítulo 5, el versos 2 y 3. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. A mí me admira este pasaje, porque habla de que Dios el Eterno iba a nacer en Belén de Judá. Y los acontecimientos ocurrieron de tal forma que esta profecía se cumplió. Pero habla allí en una forma impresionante. Dice, pero los dejará. ¿Qué dejaría? Los días de la eternidad. Ese Dios admirable dejaría los días de la eternidad ahora para hacerse una célula en el vientre materno, como vemos enseguida en el siguiente pasaje. Leamos. Su nacimiento virginal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Bueno, es un texto maravilloso. No podemos contar toda esa historia asombrosa, porque José inclusive tuvo miedo de tomar a María cuando se dio cuenta que realmente él ya tenía algo en su vientre. Y el ángel de Dios le dice, no temas, porque ha llegado el cumplimiento de la profecía. Y como realmente José era un hombre fiel a Dios, que amaba a su poderoso Dios y también entendía las cosas del Señor, comenzó a entender lo que realmente estaba contemplando. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal? He aquí que la Virgen concebirá. Esto nunca lo entendieron el pueblo de Dios en los días de Jesús. Tenemos que pensar en serio nosotros hoy. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también hacemos lo mismo, no creemos en las cosas de Dios en su profundidad como deberíamos comprenderlo. Y entonces, por supuesto, vamos a encontrarnos en una situación dramática como la de Helios, que al último entregaron a nuestro Salvador en este mundo. En realidad era Dios con nosotros en carne. Es lo que dice el pasaje bíblico. Vendría, nacería como nosotros nacimos, más probablemente que lo que nosotros llegamos a nacer, pero saben, habría de caminar como nosotros caminamos en este mundo. Por eso nacería en el tiempo exacto, de acuerdo a las grandes profecías. Y esto lo resume el apóstol también Pablo cuando dice en Gálatas 4:4 lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, el hombre está bajo la condenación de la ley. Cristo habría de nacer realmente en la condición para salvar al hombre que había entrado en el pecado, aunque nunca cometió pecado. En realidad, el universo habría de ver que Dios tenía razón en el gran conflicto. Satanás luchó contra Dios porque quería simplemente hacerlo, envidió a Dios, la posición que Dios poseía. Pero acá dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, mis apreciados amigos y hermanos, abramos nuestros oídos hoy. Cristo no nació en un mundo totalmente que los hombres no entendían, sino que los que eran fieles siguieron la profecía. Y cuando llegó el cumplimiento exacto, Cristo nació. Él llegó a este mundo y nació para ser nuestro poderoso Salvador. Continúa diciendo, ¿cuál sería su misión? Allí se equivocaron muchísimo los hombres del tiempo de Cristo, porque creían que Cristo habría de realizar lo que ellos querían. Ellos estaban tan paganizados, estaban tan lejos de Dios, a pesar de conocer las Escrituras, a pesar de entender muchas cosas acerca de la palabra de Dios, no entendían la misión de Jesús. Esperaban que fuese un libertador de la esclavitud en la cual se encontraban bajo el Imperio Romano en aquellos días, pero el Salvador no venía para eso, sino que venía para salvarnos de la esclavitud del pecado. Y la esclavitud del pecado significa muerte eterna. Leamos lo que la profecía decía del profeta Isaías.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. De manera que la tarea de Jesús, vamos a usar ese término, sería realmente socorrer al hombre en su angustia de la lejanía de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Textos que Cristo mismo leyó cuando estuvo en este mundo. Y los hombres se enfurecieron en ese día cuando escucharon pero veían el cumplimiento. Mas los hombres no querían realmente y no entendían, porque no querían entender, porque las profecías eran claras, ya vamos a ir notando cada vez más, eran muy claras y significaban que el hombre tenía que hacer una entrega personal, el arrepentimiento, la conversión, lo que tiene que ver con ese nuevo nacimiento, para que podamos heredar la vida eterna y podamos estar con Cristo para siempre. Por eso, mis estimados amigos y hermanos, los que estáis del otro lado de la pantalla hoy, comprendamos para unirnos en un espíritu de oración, al entender a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, en una forma admirable, su agonía en este mundo. Bueno, sus obras fueron buenas. No podemos analizar todo el ministerio de Jesús, admirables, pero llegaron las horas donde Cristo ahora se encontraría directamente con el autor del pecado en su terrible y dramática condición, porque era humano. Satanás había de hacer todo lo posible para terminar con él, como por supuesto también hace con el hombre. Pero leamos lo que decía la profecía. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como nos escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí habla del efecto de la cruz del Calvario, muchos siglos antes que Cristo naciese aquí en la tierra. Y dice claramente que realmente él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Habla claramente la palabra de Dios. Muchas veces yo me he preguntado, ¿y por qué no entendieron? ¿Por qué no comprendieron realmente quién era el Redentor del mundo? Pero saben, el ser humano que no quiere entregarse a Dios, el ser humano que es materialista y no quiere hacer las cosas espirituales y anda lejos de Dios, no puede realmente acercarse a las cosas espirituales y entenderlas. Es lo que le pasó a los antiguos. Me refiero al pueblo de Dios en los días de Cristo, 2000 años antes de nuestros días, ¿verdad? Por eso tenemos que meditar seriamente. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta expresión me impresiona realmente, porque en realidad así murió Jesús. Su agonía fue causada por nuestras transgresiones y por el dolor y el sufrimiento de lo que es la transgresión de la ley moral de Dios. Allí leemos ahora el verso 6 y 7 y dicen: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos, de manera que no queda ser humano sin que haya pecado. La herencia de pecado es natural en el ser humano. Por lo tanto, tenemos que meditar y pensar en esta realidad. Y estimado amigo, muchas veces nosotros pensamos que somos justos en nuestra forma de proceder, pero yo creo que cuando miramos el mundo, envuelto en llamas, por así decirlo, en las llamas del egoísmo, en las llamas de la guerra, de la tristeza y del dolor, podemos entender más de cerca lo que es esto. Sin embargo, aquellos días no quisieron. Los hebreos prefirieron creer en un hombre que viniera a sacarlos de Roma simplemente.
eran materialistas. Y si nosotros somos materialistas, nunca entenderemos el lenguaje del cielo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Nunca me olvidaré de una persona que estaba llevando una cantidad de ovejitas. Todas marchaban, allí iba el pastor cuidando realmente el rebaño. Pero tenía una soga en su mano y que tenía una oveja que era de diferente color inclusive. Y constantemente esa soga estaba en tensión para un lado o para el otro, para un lado y para el otro. Me acerqué a aquel hombre y le pregunté, ¿pero por qué? Si todas él les indicaba y ellas iban tiernamente hacia el lugar, o sea, iban hacia el lugar, esa oveja que es tan mansa, que en realidad Jesús ordenó a los profetas que la usaran como ejemplo de su misión en este mundo. Sin embargo, una no hacía, absolutamente no hacía caso al pastor. Y él me dijo así, es que esta ovejita es rebelde, completamente rebelde. No puedo manejarla, quiere ir donde ella quiere. ¿Qué dice el texto bíblico? Así somos nosotros. Cada uno quiere marchar para su lado. Cada uno quiere hacer la voluntad de Dios como él quiere. Dice hacer la voluntad de Dios, aunque no la hace, por supuesto. Por eso hay tantas religiones en este mundo. Hombres y mujeres que no sirven a Dios. Tienen una religión. Podemos pasearnos con la Biblia debajo del brazo. Podemos guardar algunos de los mandamientos de Dios. Nombrar el nombre de Cristo todos los días y sonreír. Pero sin embargo no estar entregados a la voluntad de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. ¿Qué estamos haciendo, amigos? ¿Estamos meditando en lo que realmente esto significa? Allí dice claramente, enmudeció y no abrió su boca. Así habría de hacer Jesús, pagar la deuda eterna que el hombre tenía que pagar por causa de las transgresiones, ¿verdad? Ahora bien, cuando vemos a Jesús allí, las láminas que vemos simplemente, nos hablan algo, lo que el pintor hizo, hasta el punto allí en el Getsemaní que se aferró del suelo frío. Mientras los discípulos no entendían, estaban totalmente adormecidos. Cristo les pidió que velaran y orasen. Sin embargo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? No alcanzaban, era tan grande la lucha satánica para poseer sus mentes que ellos todavía no estaban consagrados como debían serlo. Cuánto anhelaba Jesús el consuelo humano, pero no pudo tenerlo. Cuánto anhelaba a Cristo realmente que el lenguaje humano reconociese lo que realmente estaba haciendo por él, pero desgraciadamente no fue así, ¿verdad? Ustedes saben que es así. Cuán tremendo es pensar en estas cosas. Por eso, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, tenemos que entender lo que significa la sangre expiatoria de Cristo que pagó una muerte eterna para que nuestros pensamientos cambien, nuestra forma de ser cambie, nuestra conducta sea diferente y se amolde a lo que Dios manda que realmente hagamos. ¿Y dónde está esa revelación? En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Cuando vemos la profecía, nuestros ojos se abren y podemos entender el lenguaje del cielo. Continúa diciendo allí algo muy grande en cuanto a quién habría de entregarlo. Leamos. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es notable lo que allí aparece. Es un cuadro, sabemos, de Judas Iscariote. Y a veces pensamos, yo nunca voy a ser como Judas, que entregó a Jesús con un beso, allí en el huerto del Getsemaní. Sin embargo, cada vez que desobedecemos a Dios lo estamos haciendo. Estamos pasando por esa tremenda y terrible experiencia. ¿Entenderemos lo que realmente significa el plan de salvación? El plan de salvación significa alejarnos de todas las cosas mundanas. No crean que Judas era tan tremendamente rebelde que desde el comienzo se rebeló y se rebeló y se rebeló. No, de ninguna manera. Judas se acercaba a Jesús. Tiernamente parecía escuchar lo que él hablaba constantemente, pero saben, sus pensamientos no coincidían con los pensamientos de Jesús. Como mis pensamientos hoy
no pueden coincidir con mi Padre que está en los cielos o con Cristo que está en el santuario celestial. Es lo que dice allí, que Cristo era amigo. Y saben que aún se refiere a... Judas realizó un cuadro muy parecido al de Lucifer. Lucifer era el que estaba más cerca de Jesús. Aquel ser creado que comunicaba y hablaban constantemente de la grandiosidad de la creación de Dios. Lucifer era el encargado de llevar esa grandiosidad al resto de la creación, pero lo cambió todo por el egoísmo, por el rencor que por último tuvo que ser expulsado de los cielos. Judas Iscariote no se dio cuenta, quiso realmente obligar a Cristo a seguir sus propios planes. Él tenía un plan terrenal. Él pensaba, cuando aquel que puede curar al ciego, cuando puede devolver la vista realmente a aquel que no la posee y que por supuesto tiene poder para sanar la lepra, tiene poder para hacer tantas cosas, aún devolver la vida, porque él lo había visto claramente cuando se le devolvió allí a Lázaro, ¿verdad? Ahora cuando estemos en ese reino, yo quiero estar sentado a su derecha. ¡Qué desgracia la de Judas! Quería simplemente un reino terrenal, no pensaba en las cosas espirituales. ¿Somos espirituales realmente en nuestra forma de ser y de comportarnos cada día? La profecía lo anunciaba casi 1000 años antes de los acontecimientos. ¿Cómo Judas habría de entregar a su maestro? Y así fue, se cumplió, para que nosotros hoy tengamos fe y comprendamos con claridad detalles de la cruz del Calvario. Y nos hace bien, amigos míos, al leer esos detalles de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en ella encontramos realmente el cumplimiento de la profecía. Con cada gota que caía al pie de la cruz en la roca horadada, los hombres podían ver el cumplimiento exacto de las profecías milenarias que Dios había dado. Meditemos ahora mientras leemos los pasajes que a continuación vamos a leer. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cristo suspiraba en la cruz del Calvario. Es lo que está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, la profecía 1000 años antes de los acontecimientos, estoy redondeando cifras simplemente, Cristo allí había inspirado al profeta a fin de que hablase de tal manera que cuando los que viviesen y viesen la cruz ensangrentada en ese momento dramático del Gólgota cruel, pudiesen aceptar a Cristo como su poderoso Salvador. ¿Cuántos llegaron a entender? Por supuesto que sí. Muchos comprendieron y se convirtieron en la cruz cuando vieron el cumplimiento de la palabra fiel. Pero saben, hubo muchos que no entendieron el dolor de Cristo. No comprendieron el clamor de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Por qué me has desamparado? Cristo, los evangelios narran todo el cumplimiento de estas palabras, para que nosotros hoy comprendamos más de cerca. Allí en la cruz del Calvario, Cristo se encontraba pagando lo que es la transgresión de la ley moral de Dios. Nunca olvidemos esto, que en su amor el Señor dejó una ley escrita. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender lo que es el pecado y cuán lejos nos lleva de Dios. Estas profecías fueron dadas para que nosotros entendamos realmente lo que significa el problema de la transgresión, el problema de lo que es el pecado. Nos aparta de los pensamientos de Dios. A veces podemos ver la ley como fría. ¿Y cuántos millones de cristianos hoy dicen, bueno, Cristo vino a terminar con la ley en la cruz? ¡Qué desgracia! Entender la obra de Jesús de esta manera. Estamos igual que Judas Iscariote, exactamente igual, materialistas, que no queremos hacer la voluntad de Dios. Ojalá desapareciese la ley de Dios. Mis apreciados hermanos, no significa eso comprender a Jesús. Es todo lo contrario. Acercarnos a Él significa entender el dolor de la cruz del Calvario, de una muerte eterna que Cristo gustó por nuestras transgresiones. Por eso dice allí el salmista también en el Salmo 85 lo siguiente: Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. A mí me gustan estas palabras. Ciertamente cercana está su salvación
a los que le temen. ¿Qué significa allí tener miedo? No. Significa realmente comprender la grandiosidad de ese amigo insondable, que no tiene límites. Y por supuesto reverenciar a Dios porque Dios es eterno. El que nos creó, tenemos un Padre eterno, pero un amigo admirable, insondable. Por eso dice, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y continúa diciendo el salmista lo siguiente. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Analicemos un poquito estas palabras. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Por qué dice la misericordia y la verdad se encontraron? El universo entero creado por Dios. Algún día lo veremos cómo es cuando vayamos esos 1000 años a la eternidad. Pero la palabra de Dios dice la misericordia y la verdad se encontraron. Porque la misericordia de Dios fue tan grande que vino a perdonarnos en la cruz del Calvario. Vino para darnos poder para vencer la transgresión, para que podamos sentir como Dios siente el dolor. No fueron los clavos en realidad los que mataron a Jesús en la cruz. Su vida no se extinguió de ninguna manera porque la sangre purpurina iba cayendo en la piedra en aquel día, sino que realmente todo esto ocurrió por el dolor mental de lo que significaba tu salvación y mi salvación. Él estaba gustando la hiel cruel de lo que es la transgresión. Como transgresores debíamos morir para siempre. La misericordia de Dios es tan grande. Por eso dice la misericordia y la verdad. El universo contempló la misericordia insondable del carácter de Dios, por un lado. Satanás había dicho todo lo contrario, que Dios era un Dios egoísta. Ahora, la misericordia y la verdad. Sí, ¿por qué la verdad? Porque todo transgresor va a morir. Y Cristo murió y gustó de la muerte eterna, para que tú y yo no gustemos de la muerte eterna. ¿No nos habla del amor eso de Dios? ¿No nos habla acaso de que la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz del Calvario? ¿Cómo anular la cruz? ¿Cuántos millones la ignoran? Satanás ha torcido todas las cosas. Miles de religiones que no entienden la muerte de Cristo. El versículo Dios dice, el 11 continúa diciendo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Bueno, ese texto 10 tiene mucho que decirnos. Por un lado, ¿verdad? Como leíamos recién, la justicia y la paz. Claro que fue así. La justicia de Dios fue exacta, porque Dios no puede permitir que el pecado exista. Pero la paz solamente nace en aquel corazón que se arrepiente y dice, Padre mío, borra mis transgresiones. Yo acepto la cruz del Calvario, acepto tu carácter, sé cómo eres. ¿Por qué? Porque todo lo que tú dijiste y como aún morirías por mí, realmente se cumplió allí en ese Gólgota en el cual los hombres hoy han pintado muchos cuadros, pero a veces no lo entienden. Por eso dice allí, la verdad brotará de la tierra. ¿Por qué brotaría de la tierra? El resto del universo miraba a nuestro mundo angustiado, contemplaba este mundo tan alejado de Dios. Todo era desgracia. Los hombres malvados decían, desciende de la cruz. Si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz y vamos a creer en ti? Así es el ser humano. No quiere comprender el carácter de Dios. ¿Qué más evidencias tenían de que los claros eventos de la cruz del Calvario habían sido anunciados con tantos siglos de anticipación? Y ahí estaban observando el cuadro. Por eso dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará ¿desde a dónde? Desde los cielos. El universo entero contempló el laboratorio del pecado, lo que es la transgresión, lo que es el pecado. Amigo mío, apreciado hermano en Cristo Jesús, que en esta vida cortita que tenemos, podamos entregar nuestra vida a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Podamos entender las cosas de tal manera que nos convirtamos y nos acerquemos a Jesús. Solamente así podremos heredar la vida eterna y podremos tener esa paz que solo Cristo puede dar en nuestro corazón. Nuestra vida es efímera, nuestra vida es corta,
Pero saben, aún los embates del enemigo en este mundo angustiado y triste no son nada, cuando realmente la paz del cielo, la luz del cielo, nace en nuestro corazón. Y solamente eso puede hacerse por el poder de aquel que dio su vida, para que nosotros podamos volver a vivir para siempre y gustar de una eternidad. Porque Jesús nos va a devolver todas las cosas. En esta vida de sepulcros, pronto tendremos un nuevo hogar, donde ya la palabra sepulcro no existirá más, donde nunca más la muerte habrá de manifestarse. Todo será diferente. El universo contemplaba esa escena. Estaba contemplando los efectos del pecado, lo que es la transgresión, lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Y ahí vemos a Jesús con luz. ¿Por qué? Porque es la única luz que podemos nosotros encontrar. Dice así el texto bíblico de Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es notable el pasaje bíblico. Cristo, mientras agonizaba y mientras estaba muriendo, por fe en su Padre Celestial, porque Él no usó el poder divino allí para liberarse, entregó su vida por nosotros, la dio porque nadie podía quitársela. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Por qué públicamente? Más público no pudo ser. Públicamente en esta tierra. Nadie ignora que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ignoran los que quieren ignorar. Hay de suficientes evidencias para entender. Pero saben, más que esto todavía, mucho más. Porque el carácter de Satanás fue desenmascarado en la cruz del Calvario. Hasta el último rastro del carácter satánico. Por eso Satanás cayó del cielo para siempre cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. No hay nada que hacerle. No había más salvación para él. Y digo así, no había más salvación. En realidad él pecó y se contempló a sí mismo en la desgracia de la transgresión. Satanás, que no quiso arrepentirse, no quiso aceptar el plan de Dios. Cuando llegó el tiempo asignado allá en los cielos que nosotros no conocemos, al último tuvo que ser expulsado. No quiso arrepentirse. ¿Qué haremos nosotros hoy? ¿Qué es para nosotros Jesús? ¿Qué significa Cristo para nosotros? ¿Vamos a ser como Judas? Judas y Pedro se parecieron mucho en su actuar. Los dos negaron a Jesús. Pero la diferencia enorme del apóstol San Pedro es que el apóstol Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Y yo les pregunto, ¿le perdonó Dios? Claro que sí. Jesús lo perdonó. Así también Cristo hoy está dispuesto a perdonar nuestras transgresiones y las desgracias de esta vida. Ahora, otro detalle más. Allí lo dice el salmista, el Salmo 22, lo siguiente. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es eso lo que decía recién yo en pocas palabras. Realmente si Él eres el Hijo de Dios, que has recorrido las calles de Jerusalén diciendo que eres el Hijo de Dios, ahora llegó la hora de demostrarnos que eres el Hijo de Dios. Demasiado evidencias habían tenido. Mientras Cristo les hablaba, mientras Cristo curaba al leproso, mientras el Señor tenía poder sobre el mar o el lago de aquellos días, podemos pensar en los hechos asombrosos de Cristo. Se encomendó a Jehová. Ahora, que entonces demuestre que realmente es Hijo de Dios y descienda de la cruz. Así es Satanás también hoy. Amigo mío, la fe nace realmente por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dios dio las profecías para que tengamos fe y confiemos plenamente en lo que esto significa. No es asunto de impresiones, de sentimentalismo, porque las religiones de sentimentalismo nos llevarán a la muerte eterna. Entendamos la justicia admirable de nuestro Padre Celestial. Admirable es Jesús, el que intercede justo antes que el tiempo de la gracia se termine en el santuario celestial. Ahora bien, continúa diciendo así. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. La profecía 1000 años antes decía eso, exactamente eso.
¿Se acuerdan de cuando Jesús repentinamente dijo, sed tengo? Allí en la cruz mientras estaba muriendo por nuestras transgresiones. Y el soldado romano le alcanza ahora una esponja embebida en vinagre y Jesús rehusó realmente tomarla porque eso habría tal vez de hacer perder la concentración de lo que significaba. Era una forma satánica de ganar el gran conflicto. Cristo estaba allí muriendo en nuestras transgresiones. Pero saben, muchos levantaron la vista y vieron allí ese pedazo de madera, diría yo, con una esponja embebida en vinagre y aceite, vinagre y hiel, y por supuesto se convirtieron. Porque en el Pentecostés se convirtieron muchos en un día. ¿Por qué? Los efectos de la cruz del Calvario. Aceptaron a Jesús muchos, mas la multitud enorme se perdió. No hay argumentos para perderse. Ahora, ¿qué haremos nosotros en esta hora del fin en la cual nos encontramos viviendo? Miren lo que dice el texto del Salmo 22 allí. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. No era costumbre atravesar los clavos, las palmas de los clavos de los romanos, atravesar esa forma, sino que generalmente lo ataban, pero a Cristo fue un poco diferente. Tremendos clavos fueron traídos, golpeados en forma criminal de la forma más fuerte posible, mientras Cristo extendía las manos o sus palmas por nuestra redención. Paciente varón de dolores, decía la profecía. ¿Estamos entendiendo estas cosas, amigo mío? Compartamos estos links a las personas, porque todos lo necesitamos, tú y yo. Necesitamos entender en este mundo materialista, lleno de pecado por todos lados. Necesitamos entender realmente lo que significa cuadrilla de malignos me han rodeado. Así es en esta vida. En la maldad reina en extremo. Y eso nos habla de que Cristo va a venir pronto en la nube de los cielos, para terminar con toda transgresión. Pero mi apreciado amigo y hermano, recuerda a aquel que extendió voluntariamente sus palmas, para que tú y yo podamos tener paz, como solamente Cristo la puede dar. Ahora bien, continúa diciendo, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto ocurrió cuando Cristo murió. Repentinamente Jesús dijo con voz de trompeta poderosa, la tierra tembló, porque el autor de la vida estaba muriendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La vida fue entregada en las manos del Padre y se entregó a la muerte eterna. Todo ocurrió en instantes. Los hombres cayeron como racimos. Muchos se levantaron para vivir para siempre y otros se levantaron para maldecir a Jesús. Así es el pecado. Pero ahí dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto todos me miran y me observan. ¿Saben por qué? Porque el romano, el soldado que estaba allí, tomó la barra de acero y quebró los huesos de las piernas de un ladrón, quebró los huesos del otro ladrón. Por eso contar puedo todos mis huesos, entre tanto, dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Un ladrón a un lado, el otro ladrón al otro lado. Sin embargo, los huesos de Cristo estaban enteros completamente. ¿Por qué? Porque así lo había dicho la profecía, para que entendamos. Ahora continúa diciendo lo siguiente. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cristo tenía una túnica especial. Tenía una túnica de una sola pieza. Y la miraron y dijeron los soldados que estaban allí, tenemos que echar suerte porque el romperla no tiene sentido. Y todos escucharon cuando estaban echando suerte allí sobre la túnica de Jesús. Y por supuesto alguien de ellos la llevó. Qué impresionante el cumplimiento de la profecía 1000 años antes de los acontecimientos. Nos acercan al Señor estas cosas. Estamos entendiendo realmente lo que es el amor de Dios. El amor de Dios, mis amigos, no es emoción. El amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios son principios. Principios que nos llevan a amar a aquel que nos creó.
y que por supuesto nos llevan a la vida eterna. Esto estaba predicho también por el profeta Oseas, cómo Jesús habría de darnos vida y vida eterna. Leamos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Claro, Jesús vino para corregir nuestro camino extraviado. Es lo que está diciendo allí. Continúe diciendo el pasaje. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sabes qué notable? Así como muchos quedaron llorando cuando Cristo moría. Les costó a los hombres verlo, pero Cristo con poder salió en el tercer día, como dice la palabra de Dios, salió del sepulcro. La vida eterna estaba garantizada para el hombre. Muchos que eran las primicias fueron resucitados en ese día, algunos para que acompañaron a Cristo cuando fue a los cielos, cuando ascendió a los cielos. Pronto Él va a volver, nos vamos a encontrar con nuestros seres amados. La resurrección es una realidad. ¿Por quién? Por Cristo, que venció la tumba para siempre. Pero entonces tenemos que convertirnos. La sangre de Cristo tiene poder para borrar nuestras transgresiones. Tiene poder para cambiar nuestra vida. Tiene poder para transformar una mente empedernida y entregada al pecado y la transgresión. Por eso Él nos ama enormemente. Quiere verte en la eternidad. Quiere verme a mí también. Porque fuimos destinados a vivir con Él para siempre. ¿Qué haremos con aquel paciente varón de dolores en el día de hoy? Dice el pasaje de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, el resultado lógico de la transgresión es muerte, dice el apóstol Pablo. ¿Más qué? ¿Más qué? Ahí está, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, más el don que Cristo te dio en la cruz del Calvario es vida eterna. Pero eso no sé, muchos interpretan mal esto. Él ya murió, yo voy a vivir para siempre, no importa lo que haga. No, acá no está diciendo eso la palabra de Dios. El milagro de los milagros que ocurrió en la cruz del Calvario, de la victoria de las victorias, es que nosotros dejemos de pecar y dejemos las transgresiones, dejemos la rebelión y nos volvamos a Dios y nos acerquemos a Él. Por eso murió Jesús. Ahora, lo que debe ocurrir en nuestra vida, si realmente amamos a Dios, ¿estamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Leamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué invitación es la que nos hace inspirado por Dios el apóstol. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que tuvo Él antes de crearnos. Él sabía lo que le costaría nuestra redención. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. No se reaferró a un trono eterno que era el de Él, sino que se despojó a sí mismo y vino a buscarnos a un mundo angustiado. Continúa diciendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sabes, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, ese texto es conmovedor. Y estando en la condición de ¿qué? Estando en la condición de hombre, dice, era una extrema rebaja para aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Transformarse en un ser humano de esta forma pecador, aunque nunca pecó. Tomó nuestras llagas sobre Él, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces aprendamos lo que es la conversión. No nos confundamos con las teorías humanas. El ir a una iglesia todos los días no nos va a salvar. No estoy diciendo que es malo, pero recuerda, lee la palabra de Dios, ora al Señor profundamente, entrega tu mente a aquel que puede cambiarla.
Así fueron aquellos que aún dieron su vida en este mundo, en las llamas del fuego durante los 1260 años. ¿Por qué? Porque realmente habían encontrado en Cristo el todo, amaron tanto a Dios. A veces pensamos, bueno, estaban empezando para vivir para siempre, es cierto. El gozo será grandioso cuando en la gloriosa mañana de la resurrección vivamos para siempre. Pero mi apreciado hermano, es más que esto. Amamos a Cristo como Él nos amó. Si amamos a Jesús de esta forma, la eternidad está garantizada para nosotros. Pero sentimos en nuestro ser, brota de los poros de nuestro ser, el amor a aquel que se entregó por nuestras transgresiones. Mi apreciado hermano, que Dios te bendiga y te guarde y te sostenga. Y mientras escuchamos el himno lema ahora, meditemos porque podemos ser de veras en esta hora del fin, mientras las últimas señales se están cumpliendo en forma exacta. No hay nada que hacerle. Cristo vendrá con poder y gloria y vendrá muy pronto, porque así lo dicen las señales. Pero ¿sabes? ¿Estamos preparados para el encuentro con el Señor? Y si estamos preparados, entonces formemos parte de ese pueblo glorioso. Digamos, Señor, ¿qué me falta para integrar estas filas maravillosas, para anunciar un mundo perdido tus maravillas de la redención, lo que tú hiciste por nosotros y del poder que emana de tu sangre purpurina, para que yo pueda vivir para siempre, por los siglos sin fin de una eternidad? Así dice el himno que escuchamos siempre al terminar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Apreciado amigo, ¿no les parece que hoy tenemos que orar y pedirle a Jesús como nunca antes, que Él nos salve de la transgresión, que nos apuremos para terminar con la obra de Dios en un mundo angustiado, que hagamos cualquier cosa para que el mundo entienda lo que significa la cruz del Calvario? Oremos a nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, todo lo hiciste por nuestra redención. Gracias por tu don inmerecido. Gracias por la paz que tú puedes colocar en nuestro corazón si tan solo queremos arrepentirnos de nuestras transgresiones. Querido Padre, bendice a los que realmente se encuentren escuchando este tema y bendíceme a mí también.
para que pronto podamos encontrarnos en la patria celestial debajo del árbol de la vida, cuando ya nunca más diremos adiós y haya terminado para siempre todo vestigio de transgresión y de maldad. Ayúdanos, nuestro Dios, que aceptamos como poderoso Salvador al fin de la historia y del conflicto entre el bien y el mal. Te lo pedimos en el nombre de aquel que dio su vida en el Gólgota cruel, Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. El Señor sea contigo. El Señor te ampare con su fortaleza, de tal suerte que aún en esta vida sintamos la alegría de vivir esta vida aunque es efímera y corta, porque la paz que sobrepuja todo entendimiento vendrá a nuestro ser cuando de veras nos acerquemos a ese amigo que no tiene límites. Dios nos bendiga.